Bienvenidos valientes, soy Noé de Sala de Hielo. ¿Habéis visto ya el episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi? Si no es así, id directamente al final del vídeo y os pondré el minuto exacto en la caja de comentarios, porque si os quedáis, voy a descifrar muchísimos spoilers. Quien avisa no es traidor. Antes que nada os quiero hacer unas preguntas. ¿Os ha gustado esta versión taciturna de Luke? ¿Os creéis el poder de Leia? ¿Merecía Snoke una muerte más épica? A continuación analizamos juntos todos estos detalles y muchos más con la ayuda de la fuerza. Como se dice en la película, esto no va a ir como esperas. En Sala de Hielo nos acogemos a esta premisa y abordamos este análisis de una manera especial y diferente. Lo desgranamos por personajes, haciendo especial hincapié en Luke Skywalker. Por ser la piedra angular de la trama, será Mark Hamill como Luke el primero que tratemos. En el anterior episodio 7, El despertar de la fuerza, vimos cómo Rey encontraba a nuestro adorado e idolatrado maestro Jedi. En este episodio descubrimos que se encuentra en su ocaso, exiliado en el planeta acuático Ahch-To, cansado de luchar y negado a la fuerza. Rey le entrega el sable de luz Skywalker, pero para sorpresa de todos, esto lo arroja sin miramientos, dando a entender la desconexión y el disgusto con la Orden Jedi, su pasado y religión. Desalentado, ni Chewbacca ni la noticia de la muerte de Han Solo pueden hacerle recapacitar. Abatido y nostálgico regresa al halcón milenario, donde R2D2, al sentir su presencia, le muestra la grabación que realizó su hermana Leia para tratar de hacerle entrar en razón. Ante este nuevo recuerdo y el de Obi-Wan, decide mostrarle los caminos de la fuerza a Rey y el por qué deberían extinguirse. Más adelante, viendo cómo un poder indómito y puro crece en ella, se siente abrumado al vislumbrar su sensibilidad hacia el lado oscuro. Encontramos pues a un Luke temeroso, derrengado y dubitativo, rasgos inexistentes en todo caballero Jedi. ¿Qué le ha pasado a nuestro héroe para verse en este estado lánguido y descorazonado? La respuesta la encontramos en un relato mostrado 3 veces con diferentes visiones reveladoras. En estas visiones descubrimos que Luke decidió entrenar a los futuros Jedi en un templo de formación, pero al detectar el crecimiento del lado oscuro en Ben Solo, uno de sus padawans, tomó la decisión de aniquilarlo mientras dormía. Arrepintiéndose y avergonzándose de esta conducta, inmediatamente bajó el sable y desistió en su idea. Pero Ben Solo, al sentirse amenazado, emprendió una lucha contra su maestro y destruyó el templo con todos sus integrantes. Este hecho resquebrajó el corazón y la fe de Luke, siendo el motivo principal de su diezmado estado actual. Avanzando en el episodio, vemos cómo toma la decisión de acabar con los textos sagrados Jedi, los cuales se encuentran en esta isla, pero adjura esa idea para de seguido ver el espíritu de su maestro Yoda. Este, después de quemar los textos y reírse de su antiguo aprendiz pataleando cual niño en carcajada, arenga a nuestro protagonista a creer en la fuerza como algo perdurable y sempiterno, no sin antes decirle que el mejor maestro es el fracaso. Magnífico homenaje a nuestro querido maestro Yoda, siendo uno de los puntos fuertes de la película y la nota nostálgica por excelencia. Finalmente Luke, como redención, haciendo uso de un poder hasta ahora desconocido, embauca y entretiene a la vanguardia de la Primera Orden para hacerles ganar tiempo a los aliados rebeldes atrapados. Lo obra proyectando una imagen de sí mismo desde un estado de meditación profundo en Ahch-To. Este momento, épico cuanto menos, lo entendemos como su final, pero yo no estoy seguro de esto. Considero que está lo suficientemente abierto para una posible aparición en el episodio 9. ¿Qué pensáis? ¿Esta escena es la muerte definitiva de Luke? ¿Volveremos a verlo en el siguiente episodio? En cuanto a Leia, general de la Resistencia Rebelde, y nuestra tristemente fallecida Carrie Fisher, lo primero, desearle un feliz descanso, y lo segundo, permitidme que tenga mis dudas en cuanto a su tratamiento. Me explico. Su lucha incesante por la supervivencia de los suyos, real, plausible y sacrificada, contrasta, rayando niveles altísimos de fantasía nunca vistos en la saga, con el poder luminoso que brota de ella en forma de fuerza al sentir su fin. La única explicación que podemos darle sería a modo de homenaje por su figura, pero desde un punto de vista pragmático y coherente, mejor habría sido darle un final digno
y no una eternidad forzada, aunque necesaria por su pionera aportación. ¿Creéis que el personaje de Leia está bien trabajado? ¿Deberían haberle regalado un final a su altura en este episodio? Ulteriormente hablaremos de un complejo y vacilante Kylo Ren, Adam Driver en estado puro. En su duda encuentra su fuerza, del equilibrio emana su poder, su credo el lado oscuro le impulsa hacia cotas inhóspitas. Kylo, abatido y compasivo, se nos muestra por momentos adquiriendo una conexión inquietante con Rey, facilitada al parecer por Snoke y un poder hasta ahora desconocido en la saga, por medio del cual pueden sentir como real la situación del otro, convirtiéndoles de esta manera en los vértices visibles de cada uno de los lados de la fuerza, llegando a luchar juntos por al parecer un fin común, pero muy diferente a la postre. Sublime tratamiento del villano en esta entrega, de lo mejor de la cinta sin lugar a dudas. Aparte de Darth Vader y Kylo Ren, ¿qué otro villano de Star Wars consideráis así de complejo? A colación de Kylo, nos toca tratar al líder supremo Snoke y a sus planos exquisitos acompañado de la Guardia Pretoriana. Sencillamente esmerado y primoroso en tratamiento de imagen y estética visual. Abusando de CGI en su morfología, contrasta con la delicadeza del uso de la paleta de colores en su atmósfera. Escenas bien tratadas desde el punto de vista visual, quizá cortas o escasas narrativamente hablando, dadas las expectativas generadas con este personaje y su gran dominio del lado oscuro. Con este manejo de la oscuridad, ¿debería Snoke haber detectado a Kylo manipulando el sable de luz con el que acabaría con él? ¿Está este final de personaje a la altura? Aclarando una de las dudas que planeaba sobre el estreno de esta entrega, ¿quiénes son los padres de Rey? Nos brindan una respuesta, sencilla a la par de profunda. Sencilla porque pocos esperaban que sus padres no tuvieran relevancia alguna, siendo estos unos chatarreros que lo abandonaron en Jakku. Por contrapartida, la considero profunda porque esta procedencia nos aclara que la fuerza no es cuestión de linaje, sino de fe y sensibilidad, sin importar las raíces. ¿Debería Rey haber sufrido más para derrotar a la guardia de Snoke? La respuesta es contundente, sí, pero, si veo algo claro, es que ese combate tenía dos potenciales vencedores, quienes deberían haber sufrido un poco más para lograr derrotar a la mejor defensa del mayor exponente del lado oscuro de la galaxia, ¿no creéis? Todos estos datos ayudan a entender que el misticismo que rodea a la fuerza, después de este episodio, es más fidedigno que nunca. Para ir terminando con los personajes, considero oportuno hablar de Oscar Isaac o Poe Dameron y su clara evolución en la trama principal, siendo su sino encarnar al líder de la resistencia rebelde. En el episodio 9 obtendrá todavía más peso y será relevante para el devenir de la paz en el universo. La nota negativa la pone el droide BB-8, estando demasiado humanizado, siendo mejor la versión del episodio 7, menos chistosa y más creíble. El elenco de protagonistas principales se cierra con John Boyega. Nuestro querido desertor de la Primera Orden pierde peso para dar lugar a una rama argumental muy criticada, pero necesaria para presentar a dos de las nuevas incorporaciones a esta saga, la impetuosa Kelly Mary Tran como Rose Tico y Benicio del Toro como el hacker tartamudo DJ. ¿Os ha gustado esta historia paralela entre Finn y Rose? Antes de la sorpresa del final me gustaría hacer una especial mención a la escena de la vicealmirante Holdo, interpretada por Laura Dern. Me refiero justo al momento en el que impacta contra la nave principal de la Primera Orden a la velocidad de la luz. Esta toma es exquisita, apabullante y digna de los tiempos que corren. Absolutamente genial. Ya para finalizar me gustaría comentaros dos aspectos que considero que se podrían haber mejorado. El primero es, los niveles de humor están demasiado altos, pero entendiendo que viene de Disney, lo comprendemos, no hay problema. Y el segundo sería la excesiva duración del metraje. 152 minutos, se podría haber contado en 120 minutos, en 2 horas, y podría haber quedado un conjunto más redondo, ¿no creéis? Y ya estamos en el punto que os he avisado al principio. Una sorpresa para todos vosotros. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues seguidme, porque aquí estamos. Tenemos un blasón original de Juego de Tronos de la Guardia de la Noche. Gris y negro con el cuervo. ¿Os gusta? Seguro que queda genial donde queráis ponerlo.
¿Qué tenéis que hacer para poder participar? Es muy sencillo. Solo tenéis que estar suscritos al canal Sala de Hielo, tenéis que seguirme en las redes de Twitter o Instagram con el mismo nombre, Sala de Hielo, y comentar en este vídeo de YouTube que me habéis seguido y que estáis suscritos si queréis participar. Es muy sencillo, recuerdo. Suscribiros, seguidme y comentar en el vídeo. Muy fácil. Dicho todo esto, los plazos de inscripción serán desde hoy, viernes 22 de diciembre, hasta el miércoles 10 de enero a las 2 hora española. Ambos inclusive. Y anunciaré el ganador o ganadora el viernes 12 de enero a las 7 hora española, en el vídeo semanal, como siempre hago. Así que os deseo muchísima suerte a todos, valientes. Os agradezco mucho la acogida que está teniendo el canal, como siempre. Y os aplazo a la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao.